Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Aquí estamos para el estudio bíblico correspondiente a esta semana. Y como siempre, comenzamos con una oración. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de aprender acerca de tu palabra. Señor, te damos gracias porque a través de ella, Señor, podemos ser mejores cristianos y te rogamos que de esa sabiduría que tienes, Señor, nos proveas, bendito Dios, para entender y poner por obra todo lo que aprendamos en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, amén y amén. Y bueno, este día continuamos con el tema del mes de septiembre, cómo ser libres, y hoy vamos a estudiar por medio de la palabra de Dios un tema muy importante, cómo podemos ser libres del rencor. Y verdaderamente tenemos, hermanos, que reconocer que muchos de nosotros vivimos presos de ese rencor y ese rencor no nos permite disfrutar con gozo y la paz del Señor que Él nos provee para nuestra vida. Ahora vamos a ver dos conceptos importantes que tenemos que comprender. Uno es qué significa la palabra rencor y qué significa la palabra resentimiento. Resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o de enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos y que se manifiesta con palabras o actos hostiles. Cuando no perdonamos y permitimos que el resentimiento permanezca en nuestro corazón, entonces ese resentimiento se convierte poco a poco en rencor. Por lo que podemos decir que el rencor es un sentimiento de gran resentimiento y manifestada una actitud de hostilidad hacia la persona a causa de una ofensa o daño recibido. El rencor es el deseo de dañar, de pagar con la misma moneda, en ocasiones de castigar a la persona que nos ha hecho daño o que nos ofendió. Y posiblemente en este momento nuestro corazón esté lleno de ese rencor del que estamos hablando hoy y de amargura a causa de personas de nuestra misma familia o hermanos de la iglesia que nos dañaron, que nos lastimaron con su abandono, con su infidelidad, con sus maltratos o abusos, quizás con alguna palabra hiriente o de burla. Y aunque somos cristianos, no podemos experimentar en nuestra vida el gozo de la salvación y no tenemos la paz que debíamos tener en nuestro corazón. Y es por eso que es tan importante que en el día de hoy aprendamos a ser libres de esas cadenas de rencor en nuestro corazón. Amén. Así que antes de responder la pregunta principal de este estudio, vale la pena que respondamos primeramente esta pregunta. ¿Por qué es que realmente tenemos que ser libres del rencor? Primeramente, hermanos, tenemos que comprender y reconocer que el rencor es un pecado. Y les vuelvo a leer Amos capítulo 1, versículo 11, nos dice: así dice el Señor, los delitos de Edom han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Por tanto, y demás, para ser libre del rencor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer con sinceridad que ese pecado en nuestro corazón es algo que nos hace daño y debemos confesarlo a nuestro Señor. ¿Para qué? Para recibir de Él el perdón por ese pecado. Esto es algo que muchas veces no reflexionamos y que en otras ocasiones no somos capaces de comprender y tenemos rencor en nuestro corazón, y esto significa que estamos negándonos a perdonar a esa persona que nos ha ofendido y que también nos estamos negando a perdonarla, y por lo tanto nosotros no vamos a recibir el perdón de Dios en nuestra vida. Otro de los textos que pudiéramos leer es Efesios capítulo 4, versículo del 26 al 27. Efesios capítulo 4, versículo del 26 al 27, que dice así: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Por tanto, otra de las cosas que tenemos que comprender es que guardar resentimiento y el rencor en nuestro corazón es darle lugar al enemigo en nuestra vida.
Cuando nos negamos a perdonar y guardamos resentimiento y rencor en nuestro corazón, estamos dándole lugar al diablo. Estamos dándole lugar al diablo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos llene el corazón de amargura, para que nuestra boca se llene de palabras quizás ofensivas e hirientes hacia nuestro prójimo. También guardar resentimiento, hermanos, y rencores, darle la oportunidad al enemigo para que pueda dividir a una congregación, una familia, un matrimonio, para que contamine con pleitos y enemistades nuestra familia. Es decir, que debemos ser libres de resentimiento y de rencor por esa causa también. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos que comprender también que las consecuencias del resentimiento y el rencor las sufrimos nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros no somos capaces de perdonar y tenemos resentimiento y rencor en nuestro corazón, nosotros también vamos a pagar por ese rencor y ese resentimiento. Además de la persona que quizás ofendemos o hacemos contra ella cualquier cosa, nosotros mismos también somos perjudicados. Fíjense que la palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte, y eso significa que la paga del pecado, del rencor en nuestra vida, la vamos a sufrir nosotros, no la persona con la que estamos resentidos. Hay una frase que nos debe hacer también reflexionar sobre los efectos del resentimiento y el rencor en nosotros mismos. El rencor es como tomar veneno y esperar que mate a nuestros enemigos. Si nosotros tomamos el veneno, ¿a quién le va a hacer daño? ¿A un enemigo o a nosotros mismos? Y esto significa que los únicos que verdaderamente vamos a estar sufriendo los efectos del resentimiento y del rencor que están guardados en nuestro corazón somos nosotros mismos. Y por lo tanto y demás, nosotros mismos nos estamos dañando. Amén. Ahora, ya que comprendimos la importancia de ser libres del resentimiento y del rencor en nuestro corazón, respondamos entonces la pregunta inicial: ¿cómo podemos ser libres de este resentimiento y de este rencor? La respuesta a esa pregunta la podemos resumir en una sola palabra: perdonar. Hemos venido hablando del perdón hace mucho tiempo. Pero para ser libres del resentimiento y del rencor, tenemos que decidir perdonar a quien nos ofendió. Fíjense que Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13 nos dice así. Nos dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, también perdonen a ustedes. Amén. Es decir, que para ser libres de resentimiento y del rencor, tenemos que decidir perdonar. El énfasis en este punto es la palabra decidir. Fíjense, el perdón tiene que ver con lo que nosotros somos capaces de decidir, es decir, con lo que elegimos, no con lo que sentimos, pues posiblemente no sintamos ningún deseo de perdonar. Aunque nuestros sentimientos no quieran hacerlo, nosotros tenemos que decidir perdonar. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Tenemos que perdonar de manera como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? El versículo 13 nos perdonó de manera unilateral, es decir, Él decidió perdonarnos, aunque nosotros no le hayamos pedido perdón. Les vuelvo a leer el versículo 13, dice: de modo que se toleren unos a otros, se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Es decir, unilateral significa de un solo lado. Es decir, yo decido perdonarte aunque tú no me pidas que te perdone. Amén. Ahora, posiblemente la persona que te hizo daño o no vendrá a ti pidiéndote perdón. Quizás ese padre que te abandonó cuando eras un niño, cuando eras una niña, no vendrá a pedirte perdón. Posiblemente ese esposo que te trató con violencia o te humilló, no vendrá a pedirte perdón.
Pero tú, hermano, tú tienes que decidir unilateralmente perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Recordemos que en la carne es muy difícil o casi imposible que podamos hacerlo, pero en Cristo sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, resumiendo este breve estudio bíblico, les pudiera preguntar, ¿cómo ser libres del rencor? Recordarles que el rencor y el resentimiento es algo que hiere nuestro corazón, que nos crea raíces de amargura y que los más perjudicados en todo esto van a ser los que tienen ese sentimiento. Y que el antídoto del resentimiento y del rencor, es decir, para ser libres de rencor y para ser libres de resentimiento, tenemos que decidir perdonar. Y la decisión es algo personal, pero es algo que es un mandato bíblico, porque fíjense que les reitero lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Espero que esto nos sirva para comenzar un nuevo momento en nuestra vida y que hoy podamos decir que comienza un después y que el antes quedó atrás y que a partir de hoy nuestra vida va a ser una vida en armonía donde vamos a poder perdonar para poder ser libres de rencor y de resentimiento. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan una bonita tarde.